Seguramente en alguna de las Biblias que traen ustedes ya trae una instrucción, arriba trae un título, y ese título seguramente les va a decir que vamos a hablar sobre la oración. ¿Sí? La oración. Dice así, San Mateo 6, versículo 5 al 15. Dice, acompáñenme por favor con su vista, voy a leer y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, bendice tu palabra. Señor, que puedan mis hermanos y hermanas en esta mañana, Señor, y todo aquel que nos pueda escuchar, que puedan, Señor, entender, Padre Santo, lo que la oración es para el cristiano. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, poner en práctica, Señor, este mandamiento, Padre Santo, que debemos orar, Padre bendito, que debemos hablar contigo, que debemos, Señor, hacer de la oración una práctica habitual en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, Señor, comprenda la necesidad, la urgencia, Señor, y el propósito eterno que tú tuviste al enseñarnos a orar. Padre, gracias por este momento. Nos ponemos en tus manos. Bendice esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la Biblia se le da mucho peso a la cuestión de la oración. Dentro de las cosas que el cristiano debe de hacer como parte de su práctica cristiana está la oración. Algunas otras sería la lectura de la Escritura, la memorización de ella, el ayuno, la oración, y también muchas veces nosotros tenemos que tener una vida práctica. Es muy complicado tener una vida práctica cuando en realidad el cristianismo en su totalidad lo hemos convertido en algo sumamente teórico. Solamente conocemos el principio, sabemos el principio, nos llenamos de información. Muchos de nosotros tenemos el deseo de estudiar, de hablar sobre la palabra de Dios, pero muchas veces nos falta la práctica. Y una de las cosas interesantes es que a Dios le interesa más que seas alguien que hable con Él, que alguien que solamente le interese hablar de Él. Una de las cuestiones que debemos entender es que Dios no tiene hijos mudos. Eso lo decía un autor llamado Arthur Pink. ¿Sí? En uno de sus libros dice: Dios no tiene hijos mudos. ¿Sí? Pero muchas veces sí somos hijos mudos. Hijos que no nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, aun a pesar de que Él le agrada. Él nos manda, y en la palabra de Dios dice que una de las cosas que Pablo enseñaba en la temprana historia de la iglesia cristiana era que debemos, dice, estar siempre gozosos, y lo siguiente es orar sin cesar. ¿Sí? Si continuamos ese pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, encontramos que dice estar siempre gozosos, orar sin cesar. El gozo y la oración van de la mano, porque la oración manifiesta abiertamente que tú tienes un deseo de comunicarte con tu Padre Celestial, y sobre todo quita algunas cuestiones en tu corazón como el orgullo,
Cuando tú oras, lo que estás reconociendo es de que no puedes, no sabes y posiblemente no tienes para hacer las cosas que se te mandan en este mundo. Entonces, esto tira la autosuficiencia, tira el orgullo, tira el egoísmo y tira la falsa humildad que a veces muchos nosotros tenemos. Cuando tú oras a Dios, lo que estás diciendo es: no puedo, Señor, ayúdame. No tengo, Señor, dame. ¿Sí? No sé, Señor, enséñame. Pero al igual que la gran comisión, que muchas veces ya lo tomamos como en broma y decimos que es la gran omisión, porque casi nadie habla acerca de Jesucristo en un evangelismo abierto, directo, personal. ¿Sí? Casi nadie habla, va allá afuera y habla acerca del Señor, y en algún momento alguien me decía: es que es muy difícil ser evangelista cuando tenemos pena por la forma en cómo vivimos. Y eso es una verdad. Muchos de nosotros podemos quedar incluso mudos porque nuestros hechos no respaldan nuestros dichos. Pero la oración es una fuente de poder. La oración es algo que nosotros tenemos que realizar constantemente. No un día, no una hora, no un minuto o 3 veces al día, pero por nuestros alimentos. ¿Sí? Daniel oraba 3 veces al día, pero no oraba en los alimentos. Y a veces nuestras oraciones de los alimentos ya se volvieron también rutinarias. Tampoco son palabras rimbombantes, ¿no? Porque el Señor dice que hay diversas formas de orar. Dice que podemos orar en secreto, que podemos entrar a nuestra cámara, a nuestro cuarto, a un espacio privado, cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y hablar con Él en privado, y Él nos responderá y nos recompensará en público. También dice que también no debemos orar con malas repeticiones. A veces se llenan los espacios de oración con vanas repeticiones, y muchas veces pensamos y decimos: esto lo hacen las personas que rezan. No, también los que oran. Porque si estamos repitiendo una y otra vez lo mismo y no hay esa coherencia intelectual, ese deseo de comunicar algo, pues en realidad son vanas repeticiones. Y por nuestra palabrería no pensemos, dice el Señor, que seremos escuchados. Dice que no debemos hacernos semejantes a ellos porque hay una razón de peso para no repetir tantas veces las mismas palabras, porque nuestro Padre ya sabe lo que tenemos necesidad, ¿sí? Antes que nosotros le pidamos. El Salmo 139, versículo 4, dice, la palabra de Dios, dice que antes que esté la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. O sea, no es necesario. Y algunos preguntarán: bueno, entonces, ¿para qué necesitamos orar? Si el Señor sabe, ¿por qué no me lo da? Si el Señor ya sabe y tiene conciencia de que Él sabe todas las cosas y me ve y sabe que tengo necesidad de ciertas cosas, ¿para qué quiere que yo le ore? ¿Sí? Porque el Padre le agrada que te comuniques con Él. Porque habla de una dependencia. Habla de un interés en comunicarte con Él. ¿Sí? Obviamente los que tenemos hijos sabemos, ¿verdad?, que algunos de nuestros hijos tienen necesidad de algunas cosas. ¿Sí? Y posiblemente a veces los observamos haciendo algunas actividades y tal vez vemos que el niño intenta subir la grada y no puede y cae, intenta subir la grada y no puede y cae, y otra vez retrocede y llora porque no puede hacerlo. Y tal vez tú te paras al lado diciendo: si tan solo me pidieras que te ayudara. Lo estoy viendo que tiene necesidad, pero quiero ver hasta qué punto él se siente autosuficiente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad, pero lo primero que hacemos es recurrir a otras personas, a otras instancias o a otra forma de solucionar nuestros problemas? No entendiendo que el Señor conoce nuestras necesidades. ¿Amén? Eso es algo básico que nosotros debemos entender. Entonces, Dios no tiene hijos mudos. Parte de la mudez que tenemos nosotros, una de las cosas por las cuales no oramos, es la incredulidad. Y tú dirás: bueno, yo creo en Dios, ok,
Pero ¿crees lo suficiente para ponerte en las manos de Él confiado, confiada, sabiendo que Él tiene cuidado de ti? Como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. En realidad te sientes tranquilo, tranquila en tus necesidades, pudiendo colocar delante de Él lo que necesitas o toda tu vida. A veces es incredulidad. Me viene a la mente el pasaje en el Evangelio de San Lucas, cuando iba a venir a este mundo este gran profeta llamado Juan el Bautista. Y él le toca en suerte entrar a servir al lugar santísimo. Y sabían ustedes que ustedes han leído el Antiguo Testamento, encontramos, ¿verdad?, un pasaje donde el Señor da instrucciones de cómo iban a entrar al lugar santísimo. No podía entrar el sacerdote con pecado, no podía entrar de manera equivocada, no podía entrar de manera, ¿cómo se llama?, sucia. Él le ponían incluso un lazo amarrado al tobillo y una campanita, para que entonces, mientras escuchaba la campanita, el sacerdote todavía estaba moviéndose dentro del lugar santísimo, que no era muy grande. Pero cuando ya dejaba de moverse la campanita y pasaba un tiempo determinado, se entendía que el sacerdote había sido enjuiciado por Dios y se le había quitado la vida. Gracias a Dios que en estos momentos no pasa eso, ¿verdad? Si no, algunos de nosotros caeríamos muertos aquí en el altar. ¿Sí? Sin embargo, entra Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y tenía una esposa llamada Elizabeth, y ambos eran ancianos y no tenían hijos. Y estando justamente ahí, sirviendo en el lugar santísimo, al lado del altar, aparece un ángel. Y él se queda asombrado. Yo creo que lo que Zacarías estaba pensando es: de aquí no salgo. Algo pasa. Pero él le anuncian y le dicen: vas a tener un hijo y vas a ponerle por nombre Juan y va a ser poderoso y esto, y le empiezan a decir varias cosas en los evangelios, en el evangelio según San Lucas. Y él en ese momento, en vez de decir como dijo María: hágase conmigo, ¿sí?, conforme a tu voluntad, hace la voluntad del Señor, él pregunta: ¿cómo puede hacerse esto si soy viejo? Lo que dijo él era un acto de ¿qué? De incredulidad. Y en ese momento el ángel se molestó y dijo: por cuanto no me creíste, vas a quedar mudo. Muchas veces la mudez que tenemos nosotros para testificar o para orar es un acto de incredulidad. No creemos. Porque si creyéramos que ahí estuviera la solución, seguramente era lo primero que haríamos: recurrir a la oración. ¿Sí? La Biblia está llena de pasajes donde el Señor dice, por ejemplo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Amén. Sin embargo, dice Santiago, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden mal. ¿Sí? Qué interesante es que nosotros pudiéramos en esta mañana comprender que el Señor se tomó un tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. ¿Sí? Se tomó un tiempo para decir: vamos a aprender a orar. Vamos a aprender. Juan el Bautista viene, nace, el hombre sale, ellos todos preocupados porque había tardado en el lugar santísimo. Él sale y se dan cuenta que no podía hablar. A partir de ese momento cargaba una pizarra, ¿sí?, con algo que marcaba para poder escribir lo que quería y responder a las preguntas que le hacían. Nace Juan el Bautista y entonces estaban buscándole el nombre y dice: vamos a ponerle Zacarías como su padre. Y él dice: no. Y dice: bueno, ¿qué otro nombre le podemos poner? Y él agarra su pizarra y dice: su nombre es Juan. Entonces todos dicen: Juan, pero si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. No hay nadie. A ver, busquemos en el árbol genealógico. ¿Hay alguien llamado Juan? No, nadie. ¿Por qué quieres? Insistían en poner otro nombre cuando de repente abre su boca y dice: se llama Juan. Muchas veces la incredulidad enmudece
y la obediencia te hará hablar. Amén. En el libro de los Hechos encontramos que nosotros nos movemos, la iglesia primitiva se movía. Muévase por favor también a Hechos capítulo 2. ¿Sí? La iglesia se movía a la dirección de los apóstoles. Incluso nosotros como iglesia cristiana asumimos que estamos fundamentados sobre el credo apostólico. El credo apostólico o la doctrina de los apóstoles significa que lo que los apóstoles enseñaron. Y obviamente, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. El Señor. Vamos a Hechos capítulo 2. ¿Sí? Dice el versículo, del versículo 36 al 42. Vamos a leer y quiero que ponga especial interés en el 42. ¿Sí? Lo que hace un momento acabo de escuchar simplemente es para darle un poquito de interés a este tema. Dice así, 36 al 42 de Hechos 2. Dice así, le voy a leer y me gustaría que ustedes pusieran atención a la lectura. Si tienen una Biblia en la mano, que tenga la gentileza y que agarre la costumbre de leer también. ¿Sí? Obviamente con su vista, a menos que se le pida que sea audible su voz. Y otra cosa también, que aunque si no lo tiene, si no trae Biblia el día de hoy, pues intente poner atención, porque ahí es donde ustedes van a agarrar algunas cositas importantes en este momento. Dice ahí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acompáñenme al versículo 42, lea conmigo, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta cuál era la práctica habitual en esta era del incipiente Nuevo Testamento, o la iglesia del Nuevo Testamento? Dice, perseveraban en varias cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. No me canso de decir que cuando se trata de orar, todo el mundo se aburre, se cansa. Es la verdad. Por varios años hubieron reuniones de oración los sábados a las 6 de la mañana. ¿Sí? Sin embargo, a veces habían 2, a veces había solo, a veces me quedaba solo, a veces habían 4. Lo máximo que teníamos fueron como 6, 7 personas, y de ahí reducía. Se les invitaba a que llegaran, se les iba a dar desayuno, pues ni eso pegó. ¿Sí? Un buen desayuno, un huevito con chorizo, frijoles, café, pan, ¿verdad? Una buena plática. ¿Sí? Orábamos de 6 a 7 y de 7 en adelante desayunábamos. Tamalitos, hubo alguien, incluso Gabriel, llevaba tamalitos que pasaba a comprar ahí en la orilla de San Cristóbal. Pero las reuniones de oración por lo regular no son muy del agrado de la gente. ¿Cuál sería el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no oramos? Y digo no oramos porque también a mí me cuesta trabajo. Es una de las cosas que más cuesta trabajo en la vida práctica cristiana. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no nos comunicamos con Él? ¿Sí? En San Lucas 18:7, el Señor Jesucristo, enseñando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan que esa es la parábola de la viuda y pobre y el juez injusto? El Señor enseñaba, el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
¿Se tardará el Señor? Seguramente no. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero a veces hay personas a las cuales nada más miramos que se nos acercan y se va a hablar, no quiero, y me doy la vuelta y me voy. ¿Sí? Hay personas que incluso cuando nos marcan por teléfono dicen, ay, va a hablar, híjole, y no tarda 2 minutos, tarda 5, 10, 15, 20 y ya no sé ni cómo terminar. ¿Sí? Y posiblemente algunos de ustedes tengan necesidad de hablar con alguien acerca de sus problemas, de sus necesidades, de sus conflictos. Tal vez necesitan un hombre sobre el cual llorar. Tal vez necesitan comentar lo que les duele y dicen, nadie me escucha. Voy a la iglesia y bueno, de repente también preguntan, ¿cómo estás? Y bien. Y sonríes, pues está bien, no pasa nada. Pero si te quedas unos 3, 4 minutos más con esa persona, posiblemente diga, pues más o menos. Y si te quedas otros 5, 10 minutos, tal vez diga, un poco mal. Amén. Y tal vez tengas que escuchar y digas, híjole, ¿para qué me quedé? Me va a hablar y hablar y hablar y ya no sé ni dónde ni cómo terminar. Y luego ya platiqué con él una vez y ya me cansó y otra vez ya me cansó. Y ¿sabes qué? La próxima vez ya no sé ni cómo darle vuelta. No sé ni qué decir con él. Pero a nuestro Padre Celestial no le aburre. Vamos a irnos ahí en el mismo libro de los Hechos. Vamos a ver lo que hacían los apóstoles, ¿sí? En esta parte de los Hechos. Amén. En esta parte de los Hechos. Y yo quisiera que vaya poniendo atención la importancia de la oración en el libro de los Hechos. La importancia de la oración. Y tenga en su mente lo que decía Arthur Pink, que dice, Dios no tiene hijos mudos. Así que yo no debo ser mudo. Amén. Yo no debo ser mudo. ¿Sí? Se escucha curioso, se escucha medio gracioso, pero en realidad no seas un hijo mudo. El Señor quiere tener contacto contigo. En Hechos capítulo 6, vamos a ir en todo el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 6, versículo 4, en Hechos 6, 4 dice la palabra del Señor, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esas son las dos cosas que los apóstoles hacían más en el periodo apostólico. Era, ¿qué cosa? La oración y la palabra. La oración y la palabra. En Hechos capítulo 6, si ustedes siguen leyendo, verán que están escogiendo diáconos. La palabra diácono significa servidor. Y ahí comenzaron diciendo, perdemos mucho tiempo sirviendo a las mesas. Escojamos a varones de buen nombre para que la sirvan. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. ¿Amén? En Hechos capítulo 9, versículo 4, otro pasaje interesante, ¿sí? 9:4 es donde está la conversión del apóstol San Pablo. ¿Sí? Les estoy dando un poquito de contexto rapidísimo, para que no se nos vaya tan rápido el tiempo. En el capítulo 9, versículo 4 dice la palabra del Señor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿sí? Hechos, sí, creo que estoy equivocado. Sí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Dice el versículo 12, por favor, si son tan amables, Hechos 9:12, dice así, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Si ustedes leen el versículo 11, que dice la palabra del Señor, que se le aparece a Ananías y le dice, ve a una calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahora, déjenme decirles algo. Para este momento, antes que llegara Ananías, ¿el apóstol San Pablo era creyente o no? No lo era. No lo era. Encontramos también, por favor, si son tan amables, en Hechos capítulo 10, también en el versículo 9, dice que Pedro tenía una costumbre de orar en las azoteas. Versículo 9, dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Y ustedes se acuerdan qué pasaje, qué sucedió ahí?
Fue cuando Pedro recibió del Señor la revelación de que no deseches a los gentiles. No deseches a los gentiles. Y ahí se le dio la instrucción que fuera a predicar, a hablarle del Evangelio a Cornelio, un gentil, que dice que sus limosnas y sus oraciones habían subido delante de la presencia de Dios para memoria. ¿Cornelio era salvo? No. El Señor nuestro Dios escucha y no se cansa de escucharnos. Amén. En Hechos capítulo 20, 36, otra amables, adelante, estamos dando un paseo rapidísimo por el libro de los Hechos. En el capítulo 20, versículo 36, si lo tienen, un fuerte amén para leerlos. Sería bueno que lo pudiéramos leer juntos. Leer 20, 36, ¿lo tienen? Amén. Dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Este pasaje es impresionante porque es el discurso de despedida del apóstol San Pablo. Él va a Jerusalén y de ahí lo apresan y luego de ahí lo llevan a Roma, capturado, y ya no lo vuelven a ver. Y ahí Pablo menciona en el versículo anterior, en el 35, algo que no está escrito en los evangelios, pero él dice que el Señor le enseñó. ¿Cuál es? Más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo encuentras en los evangelios. No está registrado que lo haya dicho Jesús en los evangelios. Pero Pablo dice que el Señor le dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vámonos por favor al capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra del Señor: cumplidos aquellos días, está Pablo de viaje, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Se ha dado cuenta que en el libro de los Hechos oran a cada momento? Hay reuniones de oración en cada parte del libro de los Hechos. Quiere decir que era una práctica habitual en la iglesia del Nuevo Testamento. Constantemente oraban y oraban. En el capítulo 28, versículo 8, ya a punto de terminar el libro de los Hechos, en el capítulo 28, dice lo siguiente: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Vemos a Pablo hasta en el último capítulo de los Hechos que sí que está orando. Yo quisiera preguntarles en esta mañana: ¿cuántas veces oras tú en el día? ¿Cuántas veces tú, ¿sí?, elevas tu voz en oración durante el día? A mí me gustaba mucho un dicho popular ahí que decía, que si tú oras con tu hijo, ya no, en un futuro evitarás orar por tu hijo. O sea, en el aspecto de que no se te va a perder. A eso se refiere ese dicho. Pero qué difícil es sentar a los niños, ¿sí o no?, a orar. Es más, a los jóvenes. Creo que es una de las cosas que más les aburre. Cuando dicen, pues vamos a orar, y ya empiezan a poner caras, empiezan a hacer gestos, empiezan a hacer, bueno, ¿y cuánto vas a tardar? Yo en algún momento alguien me decía, hace algunos años me decía, es que cuando mi mamá nos dice, no el papá, la mamá, cuando mi mamá nos dice, vamos a sentarnos a tener una meditación y a orar, es que tarda mucho, hermanos. Y incluso hasta el esposo se quejaba. Es que mi esposa nos sienta ahí, vamos a leer. Y ahí leían. Y después, vamos a, ¿qué entendiste tú? ¿Y qué entendiste tú? ¿Y qué entendiste tú? Y luego, vamos a orar. Y todos los muchachos ya, ay, ya mamá. Así que era un día, ¿qué cosa? Cada que esta persona sentaba a su familia a orar, era un martirio. Ay, por allá se ríe porque sabe de qué estoy hablando, tal vez, pero ¿por qué tanto problema?
¿Por qué tanta aflicción al momento de decir vamos a orar? La única oración que no les aflige es cuando dice, ya terminamos, vamos a orar, hermanos. Ya terminó el culto, vámonos ya, vamos a ver qué hacemos, y podemos quedarnos platicando mucho tiempo, pero orando a Dios es muy difícil que te quedes. ¿Amén? Es muy difícil. ¿Acaso no harán justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Al Señor no le vas a aburrir jamás. Al Señor jamás te va a decir, ¿sabes qué, hija? Ya no me hables. Ya me cansaste, ya entendí qué es lo que quieres. Dice ahí, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Espíritu de gracia y de oración. ¿Será que podemos pedir al Señor que nos ayude a orar? ¿Sí? Es más, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que tal vez ni siquiera sepamos orar como se debe, sino que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces ni siquiera nosotros podemos tener las palabras exactas para pedirle a Dios lo que necesitamos. Sin embargo, ¿sí?, el Espíritu Santo, gracias a Dios por Él, porque Él intercede por nosotros. Y habla con Dios y dice, esto es lo que Él quiere decir, esto es lo que Él necesita. Tenemos que entender que nuestras oraciones, ¿sí?, deben de ser oraciones que sean inclusivas. Por favor, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Amén. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que nosotros tenemos que orar de manera inclusiva. Significa por todo y por nada debes de estar afanoso. Amén. Por todo debes de orar y por nada debes de estar preocupado. La palabra afán significa una preocupación desmedida, ¿sí? El afán lleva a la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad muchas veces termina en una enfermedad en tu organismo. Muchas personas pierden el sueño por preocupaciones excesivas, por ansiedades y por problemas que tienen que no saben cómo resolverlos. Y entonces cuando se cuestan, cuando el cuerpo está relajado, cuando ya están a punto de dormir, se les va el sueño porque empiezas a pensar en esto, en aquello, y tus sueños se alejan de ti. Esa ansiedad debe de ser puesta en una oración inclusiva delante de la presencia del Señor. También debemos entender que es un deber ministerial. Vamos a buscar, por favor, Colosenses capítulo 4 versículo 12. Ahí adelantito. Colosenses 4, 12. ¿Qué dice Colosenses 4, 12? Dice, os salude Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuánto a nosotros nos gustaría tener un ministerio como el de Epafras? Amén. Ahora yo pregunto, ¿verdad? No necesito que levanten manos ni que opinen esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes en esta semana se acordaron de orar por el resto de la congregación? ¿Cuántos de ustedes se acordaron de orar unos por otros? ¿Cuántos de ustedes pusieron en las manos del Señor cada familia? Puedes cerrar tus ojos, y si pudieras estar en tu cuarto, pudieras cerrar tus ojos y acordarte de quiénes son las familias que vienen esta mañana. Pudieras voltear a ver quién es la persona que está a tu lado y saber cómo se llama mínimo. Esto es importante, porque no podemos orar. Es bonito orar, pero a veces oramos en lo general, ¿cierto? ¿Qué decimos? Por toda la iglesia, Centro Cristiano San Cristóbal, por todo, o sea, sí está bien, pero yo sé que algunos de ustedes saben necesidades específicas de algunos de nosotros.
Amén. De manera específica, muy pocos oran. Y aquí este personaje llamado Epafras dice que oraba constantemente por tres cosas, para que estén firmes, perfectos y completos. Amén. Firmes, perfectos y completos. Esta mañana faltan varios en este lugar. Algunos dejan de venir un tiempo y luego vuelven a regresar. Ahí no hay firmeza. La palabra de Dios en Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y dice también que ustedes en los de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones en el Señor. A veces sí, a veces no. Tenemos que tener, ¿qué cosa? Una firmeza en nuestras vidas. Pero qué difícil es en medio de un mundo tan difícil y tan pragmático, que a veces lo hacemos y a veces no, y salimos tal vez de esta mañana todos listos y dispuestos para tener una vida de oración, y lo primero que va a pasar hoy en la noche es que va a llegar el cansancio, va a llegar el sueño, va a llegar tal vez la tele, va a llegar la serie, el capítulo que se acaba de estrenar y no viste, ¿sí? Va a llegar otras cosas, y tal vez pierdas otra vez este deseo que esta mañana pido a Dios que pueda encender en tu corazón, el deseo de orar al Señor. También es un deber de todos los creyentes. Amén. No solamente es un deber ministerial, porque ahora así como dice ahí, bueno, solamente los pastores deberían de estar, orando por los demás. Es un deber también de cada uno de nosotros. Lucas, por favor, Lucas capítulo 11, versículos 1 al 2. Lucas 11, 1 al 2. Si van conmigo y apuntando algunas cosas de lo que he dicho, nosotros debemos pedir que el Señor derrame en nosotros un espíritu de oración. Amén. Y que nuestra oración sea inclusiva. Que nosotros, los que estamos al frente, sea para nosotros un deber ministerial. Y que también debe ser un deber de todos nosotros como creyentes. Amén. Yo creo que nos queda claro cuáles son los deberes que tenemos como esposos. Espero. ¿Sí sabemos claramente cuáles son nuestros deberes? ¿Sí? Más allá de entrar en roles de género y eso, o discusiones de otro tipo, ¿sí sabemos cuáles son nuestros deberes como esposos? ¿Amén? Los esposos acá, ¿saben? ¿O no saben? ¿Qué les parece si me dan un fuerte amén a aquellos que sepan? Solo uno sabe. Bueno, va a quedar, creo que esa es la necesidad que hay en este lugar. Entonces, el próximo tema será sobre los deberes conyugales. ¿Las mujeres saben sus deberes como esposas? ¿Sí? ¿O necesita que alguien les venga a dar un consejo sobre lo que tienes que ser como mujer? ¿Sí lo saben? Un fuerte amén a las hermanas que saben sus deberes como esposas. Bueno, aquí hay un poco más de conciencia en las mujeres. Los varones como que no les queda claro. ¿Sí? Pero como cristianos es un deber orar. Lucas 11, 1 al 2 dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es un deber para nosotros, hermanos. Y cuando nosotros entendemos la palabra deber, quiere decir que es una obligación para nosotros orar. También nuestra oración debería de ser breve, concisa y precisa. Y si se puede, específica. Amén. En San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, donde empezó nuestro tema el día de hoy, leímos sobre el Padre Nuestro, y el Señor específicamente dice por qué debemos orar. ¿Cierto? La primera parte es dar gloria al Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, algo que deberíamos estar pidiendo constantemente: venga tu reino. Otra cosa: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Deberíamos pedir por provisión, el pan nuestro cada día,
dánoslo hoy. Y luego debemos pedir por nuestras propias vidas espirituales. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si se dan cuenta, más allá de que el Señor quiera que tú repitas esa oración constantemente, lo que está diciendo es que hay áreas de atención en la oración que no deberías de descuidar. Nunca llegues a la presencia del Señor sin antes alabarle, glorificarle, reconocer quién es Él, lo que ha hecho por ti, lo que sigue haciendo y lo que seguramente ha prometido que hará y lo va a hacer porque Él no miente. Tienes que pedir también para que este lugar, el mundo en que vivimos, esta zona, San Cristóbal incluso, pueda ser un lugar lleno de su palabra y de su voluntad. ¿Por qué no pedir por nuestras necesidades? Y cuando la palabra de Dios dice pan, no está hablando solamente de un pedazo de harina con agua y posiblemente con azúcar. Lo que está diciendo es tu provisión diaria. ¿Qué necesitas? Tenemos que entender que nosotros somos personas que necesitamos de Él. Hace un momento comenté Filipenses 4:6, ¿qué dice? ¿Qué debe tener nuestra oración? Dice oración, ruego y acción de gracias. Esas son las tres cosas que deben incluir tus oraciones. ¿Qué dice? Oraciones, ruegos y acciones de gracias. Debes de dar gracias. Uno de los puntos importantes que este mundo tiene es que es muy malagradecido con las cosas que se le dan. Y el Señor necesita, quiere y pide que tú des gracias. Amén. Creo yo que más allá de lo que podamos decir en esta mañana sobre la oración, creo que todo nos queda claro de que es una necesidad y es una obligación. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Seguramente muchos de nosotros nos va a costar trabajo llevar a cabo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en sí que nosotros podemos oír cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada lunes, dependiendo del grupo que tengas? Te enseñan y te enseñan y te enseñan y no llegamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Creo que el problema principal es nuestro oído. Y no el oído natural, el que me está oyendo en esta mañana, es el oído espiritual. Muchas veces nuestro oído no está listo, dispuesto para orar, para oír, para escuchar a las personas cuando te hablan de Dios. Hay gente que está constantemente cerrando sus oídos a la palabra del Señor. Cuando tú le hablas acerca de la Biblia, te va a decir todo, menos sí, quiero creer. Y los creyentes también somos iguales, venimos cada semana y aprendemos algo que luego al siguiente día se nos olvidó. Y si te preguntara yo en esta mañana, los que estuvieron el domingo pasado, ¿cuál fue el tema? ¿Me lo podrías explicar? ¿De qué habló el pastor la semana pasada? La pastora fue ella predicó. ¿Qué habló la pastora la semana pasada? Sobre el reino de Dios. ¿Lo podrías explicar sin tus notas? Sí, estar santificados. Porque muchas veces los que anotamos tenemos una facilidad porque podemos buscar en nuestra libreta y dice, aquí está la fecha, sí, enseñó de tal cosa. Pero lo repasaste, solo llenas tu libreta y lo llevas a casa y no vuelves a tomarlo durante la semana. Yo acostumbro a dar papeles, notas, a las personas que les enseño en grupos familiares y les doy un papelito y luego les digo, les dejo abajo una serie, ahí por favor, lean y para ampliar los puntos del tema. Pregunté 2 semanas consecutivas si había leído. La respuesta fue no. A la tercera mejor seguí con mi tema. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? El oído espiritual es algo fundamental para que nosotros crezcamos. En esta mañana, para que tú puedas aplicar el tema de la oración que escuchaste hoy, que no fue tan amplio, solamente quisiera que te quedaras con la idea de que es una necesidad y una obligación. Amén.
Te podría decir más sobre eso. ¿Saben ustedes qué es pecado? No orar. ¿Sabían ustedes que también peca contra Dios cuando no oran? 1 Samuel capítulo 5, 23 dice Samuel, cuando le pidieron que dejara de interceder por el pueblo, dice, lejos esté de mí el dejar de rogar, pecar contra Dios dejando de rogar por ustedes. Cuando tú no escuchas lo que Dios dice, tu oído se volvió pesado. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Amén. Amén. ¿Cuál es el problema por lo cual nosotros no oramos? ¿Y por qué nuestros temas sobre la oración? No importa el tema, hoy va a ser la oración, la próxima semana va a ser el diezmo, en la otra semana es un decir, la otra semana van a hablar acerca de la ofrenda, del servicio. Pueden hablar de muchos temas, tal vez has escuchado muchísimos temas, pero ¿cuál es el problema en sí por el cual tú no llegas a madurar, a crecer y a hacer? Según Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, aquí está el problema. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no coobra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Uno de los problemas es el oído espiritual. Aquí Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25 dice que tenemos un problema con nuestro oído. ¿Sí? Sería bueno que te lo destaparas bien esta mañana y dijeras, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Algo me tiene que quedar el día de hoy. Es una necesidad y es una obligación. Amén. Puedes decirlo al revés, es una obligación y es una necesidad el orar. Pero mientras tu oído espiritual esté cerrado, pesado, cansado, poco atento, y tu oído espiritual no tenga la suficiente voluntad de oír, nada va a pasar en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema? Escuchen lo que dice la palabra del Señor respecto al oído espiritual, que debemos hoy poner atención a lo que estamos viendo. Proverbios 8:34. Y de estos pasajes quiero que alguno de estos se les quede en esta mañana y que puedan ustedes llevarlo a casa y marcarlo en su Biblia y decir que voy a memorizar. ¿Qué dice Proverbios 8:34? Dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que me escucha. Amén. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Hemos escuchado que bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto? Hemos escuchado las bienaventuranzas del monte de los olivos, ¿cierto? Del sermón del monte. Hemos escuchado esos sermones y las bienaventuranzas. Aquí el Señor dice, bienaventurado, ¿qué dice? El hombre que me escucha. En el capítulo, en el Proverbio 15:31, Proverbios 15:31, también hay otra parte de las escrituras que habla sobre el oído. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Cuántos de nosotros deseamos y oramos que nuestros hijos nos escuchen? Si quieres, no. ¿O preferirías que no te hagan caso? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de nosotros somos hijos que escucharon? Algunos no. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice que cuando llegues a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Amén. ¿Cuáles son los problemas por el cual el oído se vuelve lento en escuchar? Vamos a ver 5 y vamos a concluir en esta mañana. 5 problemas por los cuales ya te volviste tardo para oír. Amén. ¿Qué pasaría si el día de mañana te levantas de un lado sordo? Y a lo largo del día vas perdiendo el oído poco a poco. ¿No correrías a un especialista? ¿Sí? A un otorrinolaringólogo para que te revise, para que vea qué está pasando ahí en tu oído interno. Tal vez se rompió la membrana, tal vez tienes una infección muy grande, tal vez simplemente es algo de limpieza que te hace falta, tal vez tienes un problema de laberintitis y pierdes incluso la estabilidad al caminar. Pero yo no creo que ninguno de ustedes, si mañana amaneciera sordo, se quedaría tranquilamente esperando a ver cuándo llegas a oír. Tendrías que acudir al médico. Nuestro Señor dejó en la palabra, en su palabra, algunas cosas por las cuales te has vuelto ya tardo para oír. Yo como hijo jamás le contesté mal a mi padre, pero no le hice caso. Era yo de los que me sentaban y papá ahí me decía, mira hijo, esto. Estás mal, esto no debes de hacer, ¿verdad? Y nunca dije nada. Nunca le contesté, no quiero, no lo voy a hacer, ¿qué me importa? No, escuchaba. Y todavía me acuerdo qué me decía. Pero ¿saben qué hacía después que terminaba la charla? Sí. Ni iba a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos así? Venimos el domingo, nos dan una instrucción, porque sí debes de tomarlo. Vienes a aprender algo. ¿Sí? Una instrucción, aunque sea pequeña, tómala. Vas a decir, esta es mía. Dice, bienaventurado el varón que me escucha. Esto es mío. Y lo voy a agarrar como mío. Y voy a ir una semana y voy a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Amén. Y si esta mañana entendiste que Jesús quiere que tú ores y enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué debes de hacer durante la semana? Orar. Pero Santiago dice, no solamente seas oidor y no hacedor, te engañas a ti mismo. Hay gente que lo meten a lugares donde lo recluyen para aliviarse de un problema de alcohol o de drogas, y puede estar 3 meses, 6 meses, puede estar 1 año, y le puede estar dando terapia, puede llegar gente a hablarle del evangelio, pueden llegar a hacer lo que sea, pero cuando salen, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Vuelven. Algunos ya hasta se vuelven expertos. Ya sé qué me vas a decir. ¿Sí? Y si pregunto cuáles son los deberes cristianos, van a decir, según lo que dijiste, la lectura, la memorización, el ayuno y la oración. Amén. ¿Cuántos haces? Se vuelve entonces nuestra fe en algo teórico, pero no en algo práctico. Y el Señor quiere que seamos hacedores. ¿Sí? El primer problema es el sentimentalismo. En Ezequiel, capítulo 33, y espero que en esta mañana la predicación de nuestros pastores, que nos dan semana tras semana, no caigamos en lo que estaba haciendo este pueblo. Capítulo 33, versículo 32, dice lo siguiente. Y he aquí, dice, y aquí tú eres a ellos, le está diciendo Dios a Ezequiel, tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Cuánta gente le gusta, no, las canciones de amor? ¿Amén? ¿Cuánta gente le gusta cierto tipo de música romántica?
Y le dice Dios a Ezequiel, tú vas a ser a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Yo he platicado con gente que me dice, qué bonito hablas. Qué bonito versículo. Ay, Dios, qué hermoso. Y espero que no salgan esta mañana diciendo, bueno, más o menos aprendimos, o un poquito, todo más o menos. No importa si estuvo más o menos o aprendiste poquito, mucho, que lo poquito que hayas agarrado, vayas y lo hagas. Desafortunadamente Ezequiel dice, tú vas a ser un cantor de amores, un trovador, y vas a cantar muy bien, ¿no? Y tu voz va a ser hermosa, y sí te oirán tus palabras, serás agradable al oído, pero no harán caso de lo que digas. No los pondrán por obra. El primer problema que tienes y por el cual tal vez ya tu oído se volvió pesado es que muchas veces solamente buscamos al Señor dentro del sentimentalismo, que jamás evalúes la enseñanza por algo que te hizo sentir, sino que si la palabra de Dios es predicada, pon atención ahí. No seamos sentimentales. Me gusta que predique fulano de tal, pero el otro no me aburre. Fulano de tal habla mucho, el otro cansa. ¿Sí? Y hay gente que dice, a mí me gusta tal pastor y lo sigo en las redes sociales, y me gustan sus temas. Sí, qué padre. Por lo menos aprendiste algo y lo que aprendiste lo estás poniendo por obra. Si esta mañana se está hablando de qué, de la oración. ¿Qué debemos hacer? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. ¿Sí? ¿Cómo puedo incrementar mi tiempo de oración? Solo hay una solución. Ora. ¿Sí? Ora. ¿Cómo será que puedo leer más? Leyendo. No hay otra solución, no la hay. Inventaron los audiolibros, pero ni esos los escuchan. Puedes tener la Biblia en tu celular, ni así lo lees. Puedes tener la versión en MP3 y hasta la versión con dibujitos, no la vas a ver. Porque es una cuestión de voluntad. Cero sentimentalismos, hermanos. Amén. Va a decir, es que hoy sí tuvo dura la palabra del Señor y qué padre que me enseñaron. Y ahora sí, el hermano me gusta que enseñe. No importa. Es la palabra de Dios la que se escucha, no a la persona. Amén. Número 2, también hay un problema de desobediencia. Ya para ir concluyendo. Número 2, desobediencia. Mateo 7:26, que es el final del Sermón del Monte. El Señor termina diciendo, estuvo muy bien, estuvo muy padre. Hay gente que dice, yo voy a vivir conforme a los mandamientos y lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Híjole, está súper dificilísimo. Muy difícil, ¿cierto? Vivir de acuerdo al Sermón del Monte es perfección. Pero al final del Sermón del Monte, el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El segundo problema por el cual puedes venir todos los días a la iglesia y nunca vas a crecer es porque no eres obediente. ¿Amén? No obedeces. Hay gente que dice, me voy a trabajar, hijas, a veces tienen 2, 3 hijas, y voy a trabajar, hijas, ahí les encargo la casa. Arreglan, lavan el baño, hacen la comida, ¿sí? Por favor, y cuando terminen se bañan. Bueno, por favor, antes que venga su papá va a venir un poquito más tarde que yo, pero cuando yo venga ya no quiero venir a hacer todo el trabajo. Se va la mamá tranquilamente a trabajar y cuando regresa, ¿cómo encuentra la casa? Igual como se fue. Ya nomás escucha que está abriendo el portón y empiezan a querer hacer algo y mueven y suben y bajan y ya no saben qué hacer. Muchos de nosotros
Así estamos en las cosas de Dios. Hay desobediencia, por eso nuestro oído ya se volvió tardo en escuchar. Mateo capítulo 13, versículo 19. El siguiente problema, ¿sí?, es que 13 y 19 San Mateo, es que ya somos superficiales, muy superficiales. 13, 19. Y espero que aquí en esta mañana, si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, y he escuchado muchas veces la invitación de que recibas a Jesús en tu corazón, que te arrepientes de tus pecados, que reconozcas que eres pecador y que dejes que Jesús entre a tu vida, lo tomes en esta mañana y tomes esa decisión por Jesús. Mateo capítulo 13 y 19 dice lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que solamente oye y no logra comprender, ¿cierto? Eso es simple superficialidad. Tal vez alguno de ustedes no entienda, y porque no preguntas después del tema. Te acercas al pastor, te acercas a algún hermano y dices: oye hermano, ¿qué significó esto? Porque no entendí. Para que no quede solamente por arriba lo que se les enseña, y entonces dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, y esto jamás va a dar un fruto. Número 4, dureza del corazón. En San Lucas capítulo 16, versículo 31, Lucas 16, 31, si lo tienen por favor, dice así: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben cuál es el problema con que este pasaje habla acerca de este Lázaro y el rico? Y Lázaro decía: por favor, Padre Abraham, manda a alguno de ahí, o manda a Lázaro entre los muertos para que les predique a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le respondió: mira, si no escuchan a Abraham, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. Hay gente muy dura. Hay gente que llega y te pregunta: ¿por qué crees esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué vas a tal iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero las preguntas no necesariamente quieren ser respondidas, porque lo que ellos menos quieren es creer. Están duros. Al final si les preguntas si te explico bien, ¿creerías? No, nomás quiero saber. Es que tengo dudas. Pero esas dudas jamás van a ser satisfechas. Y por último punto, también está el olvidarse del deber. En Santiago, volvemos a donde comenzamos a leer hace un momento, Santiago capítulo 1, versículo 23 y 24, dice lo siguiente. Santiago 1, 23 y 24. Dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Que en esta mañana tu oído espiritual sea destapado, ¿cierto? Que no haya sentimentalismo, desobediencia, superficialidad, dureza de corazón, o te olvides del deber que ya se te está enseñando en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes pueden levantarse en este momento, ponerse en pie y decir: Señor, yo voy a orar a ti de manera constante. Estar siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué no se ponen de pie? Pónganse de pie por un momento. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana podrían decir: Señor, ayúdame a orar? Ya no enséñame, porque ya el Señor dejó escrito cómo debemos orar. ¿Cuántos podríamos decir en esta mañana: Señor,
ayúdame a ser fiel en la oración. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, Señor, perdóname porque he dejado a un lado el comunicarme contigo? Porque he soltado a mis hermanos en la oración. Porque he soltado tu obra en oración. Porque he soltado a mi familia en oración. Porque he soltado el deber y mi obligación como hijo tuyo de hablar contigo. ¿Cuántos de ustedes pueden así, cerrando sus ojos, por favor, puedan decir en esta mañana, Señor, ayúdame a orar? Ayúdame a ser un hombre o una mujer de oración. Ayúdame a tener en alta estima y comunicarme contigo todos los días. ¿Cuántos de ustedes pueden en esta hora comprometerse a ser como Epafras y tener una vida de oración constante delante de Dios? Espero que todos ahorita, todos los que están ahorita con los ojos cerrados estén orando. Tú tal vez puedas decir, no sé orar, no sé cómo hablar, no sé cómo expresarme. Ahí en tu corazón o con tu boca, exprésate con las palabras que tengas en esta mañana. Vamos a orar y te pido que pongas todas las cosas en las manos del Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos perdones por la falta y la omisión, Señor, en la oración que tenemos en nuestra vida personal. Padre bendito, te pedimos, Señor, que limpies nuestro oído espiritual. Queremos, Señor, ser hijos tuyos atentos, que no solamente oigamos, sino también que hagamos. Te queremos pedir, Padre bendito, que nosotros podamos ser hijos tuyos, Señor, que nos dediquemos a la oración constante, que oremos unos por otros, que oremos por este mundo, por nuestras necesidades y por las necesidades de todos aquellos que nos rodean. Padre, ayúdanos a vencer, Señor, la desidia, el cansancio, la ansiedad, incluso la tristeza, Padre bendito, que nos puedan hacer que dejemos a un lado el hecho de comunicarnos contigo. Padre, gracias. Así como están mis hermanos y hermanas, Señor, te pido por ellos, para que ellos puedan experimentar lo que es una vida de oración, para que ellos puedan experimentar lo que es, Señor, ser bienaventurado, porque te escuchamos y también hablamos contigo constantemente, porque estamos atentos a tu voz, pero también atentos, Señor, a comunicarnos contigo, cualquiera que sea nuestra necesidad, a vencer la ansiedad, Padre Santo, y que puedan ser conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor, con toda oración y ruego, junto con la acción de gracias, Señor, que tú mereces, porque de tu mano recibimos todo. Padre Santísimo, bendícenos, ayúdanos y guárdanos, Señor, en tus manos. Produce en nosotros, Señor, un deseo ferviente por la oración, y que esa oración transforme nuestras vidas espirituales, Señor, y que podamos ser más que vencedores, Señor, a través de la experiencia de la oración, Padre. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Amén.